muchas gracias a los organizadores del Congreso Internacional de Innovación Educativa, a las personas que se encargan de su organización y a las instituciones por esta invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema ciencia, tecnología, sociedad y su vínculo con los procesos educativos. Lo primero que tendríamos que comentar para abordar este tema es algo que es obvio para todos nosotros, y es que durante el siglo XX y lo que llevamos el siglo XXI, la ciencia y la tecnología han tenido un desarrollo sin precedentes en la historia de la humanidad, y esto se debe a lo que muchos autores han venido llamando en los años recientes la revolución tecnocientífica, que ha dado lugar a dos fenómenos con los cuales también todos estamos familiarizados, aunque el significado de los conceptos que se utilizan para referirse a estos fenómenos varía mucho en diferentes autores, en diferentes contextos, según se trate de contextos políticos, de contextos educativos, de contextos académicos, y son los fenómenos que llamamos usualmente el de la globalización y el advenimiento o el tránsito en el que estamos hacia las llamadas sociedades del conocimiento. Quisiera entonces hacer hincapié en que la llamada revolución tecnocientífica que tuvo lugar en el siglo XX debemos verla en una perspectiva histórica. Ha tenido un impacto tan fuerte en la sociedad y en el ambiente como lo tuvieron otras revoluciones que vale la pena mencionar como revoluciones en la misma línea que llevaron a esta revolución tecnocientífica. En primer lugar, la revolución científica, es decir, el surgimiento de la ciencia moderna en los siglos XVI y XVII, que tuvo un gran impacto sobre todo en la ideología, en la concepción que tienen los seres humanos de sí mismos y de su lugar en el universo. Pero por otro lado también tenemos que mencionar a la revolución industrial del siglo XVIII, que fue una revolución tecnológica que se desarrolló independientemente de la revolución científica y que tuvo un impacto en la sociedad que cambió radicalmente la sociedad en el planeta entero. A esta revolución industrial se debió la transición de las sociedades agrícolas a las sociedades precisamente industriales, que obligaron a la migración de muchas personas del campo a la ciudad en busca de fuentes de trabajo, y entonces se dio el crecimiento de las grandes ciudades, particularmente en Europa, donde se dio sobre todo este fenómeno inicialmente, pero que tuvo consecuencias que cambiaron radicalmente a la sociedad. Entre estas consecuencias podemos mencionar el cambio en la forma de producción económica, es decir, de formas de producción centradas en la agricultura, pasamos a la forma de producción centrada en la tecnología, en las industrias basadas en tecnología. Y aquí podemos hacer un breve paréntesis para comentar dos conceptos que nos importa tener en cuenta para esta charla, y es el de distinguir entre técnica y tecnología. Podríamos pensar en el concepto de técnica en un sentido más general, como el concepto más amplio, que significa particularmente la acción humana que transforma la realidad, que transforma objetos, y que este es su principal objetivo, la transformación de la realidad. Entonces podemos pensar en un sistema técnico muy sencillo como simplemente una persona que toma una piedra, que pule otra piedra para fabricar un cuchillo, y aquí tenemos un sistema técnico en donde desde luego hay uso de conocimiento, pero no necesitamos conocimiento científico. Mientras que cuando hablamos de tecnología, utilizamos este concepto en el sentido de que los sistemas técnicos que incorporan conocimiento científico que por lo general es producido fuera de esos mismos sistemas tecnológicos, pero ellos lo incorporan y entonces tenemos un sistema tecnológico, es decir, la tecnología sería un tipo especial de técnica que incorpora conocimiento científico.
Junto a estas dos grandes revoluciones, podemos mencionar también otras revoluciones estrictamente en el campo científico que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, como el advenimiento de las geometrías euclidianas, el surgimiento de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad a principios del siglo XX, que significaron un gran cambio en las concepciones científicas acerca del mundo, pero que también obligaron a una reflexión sobre la propia ciencia y sobre su desarrollo, que dio lugar a principios, en las primeras décadas del siglo XX, a la profesionalización de la filosofía de la ciencia. Pues bien, en el siglo XX entonces ocurre otra gran revolución que es muy distinta a las anteriores, pero que tiene consecuencias en la sociedad y en el ambiente tan impactantes como estas otras dos revoluciones, la científica y la industrial a las que me acabo de referir, que es la revolución tecnocientífica. Muchos autores mencionan, por ejemplo, al proyecto Manhattan, a la producción de la bomba atómica, como un caso paradigmático donde se genera un nuevo tipo de sistema de generación de conocimiento, de producción de conocimiento, pero que también es al mismo tiempo un sistema de intervención en la realidad social y en la realidad de la naturaleza, y que por esta razón se le llaman sistemas tecnocientíficos, porque tienen por un lado la característica de los sistemas técnicos de intervenir en la sociedad o en la naturaleza, de buscar la transformación de esa realidad. Pero a diferencia de los sistemas tecnológicos tradicionales a los que me refería hace un momento, los sistemas tecnocientíficos, como el sistema que se tuvo que conformar para generar la bomba atómica, no solo incorporan conocimiento científico que se ha producido en otras partes, digamos dentro de los sistemas científicos tradicionales, sino que ellos mismos, estos mismos sistemas, generan conocimiento con las características del conocimiento científico. Es decir, que desde el punto de vista epistemológico es un conocimiento que satisface las condiciones que pedimos al conocimiento científico, pero se genera dentro de estos sistemas para tratar de comprender y resolver una serie de problemas que son los que esos sistemas están tratando de enfrentar. En el caso que estamos poniendo como ejemplo de la bomba atómica, pues había una gran cantidad ya de conocimiento de física atómica para la época en que se creó este sistema tecnocientífico, pero el mismo sistema tuvo que resolver una diversidad de problemas propiamente científicos por un grupo de científicos que formaban parte del equipo que está desarrollando estos trabajos y implementando este sistema, haciendo que operara este sistema tecnocientífico. Junto con los grupos de científicos también trabajan grupos de tecnólogos, porque también hay una serie de problemas estrictamente técnicos y tecnológicos que resolver, que son los que participan dentro del sistema en relación con los científicos. Pero otra característica de estos sistemas tecnocientíficos es que son de una complejidad tal que requieren una gestión especializada. Entonces también se han caracterizado por generar ellos mismos un grupo de gestores que son los que administran y llevan, valga la redundancia, la gestión del sistema. Y además tienen una característica adicional, que es la de que normalmente requieren gran financiamiento. De nueva cuenta, el ejemplo que estamos utilizando pues es un caso que requirió un gran financiamiento, que históricamente lo ofreció principalmente el gobierno de los Estados Unidos, pero normalmente son sistemas que requieren para su funcionamiento y su operación una gran cantidad de financiamiento. Entonces el surgimiento de este tipo de sistemas, que no son como los sistemas científicos, su objetivo no es únicamente generar conocimiento, el conocimiento científico, y que tienen una estructura distinta a los sistemas tecnológicos,
y una característica que podemos subrayar es la que decía, en los sistemas tecnológicos normalmente el conocimiento científico se incorpora a ellos, es un conocimiento que se ha producido desde fuera y se incorpora a ellos, pero en cambio, en el caso de los sistemas tecnocientíficos, ellos mismos generan el conocimiento científico que requieren, aparte de asimilar, desde luego, mucho otro conocimiento que es necesario para ellos. Y en la segunda mitad del siglo XX hemos tenido y hemos sido testigos del desarrollo de muchos sistemas tecnocientíficos. Tenemos el caso de la biotecnología, de la investigación nuclear, de la investigación espacial, el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, de la informática, de la investigación en redes satelitales. Y a veces mucha gente cuando piensa en la revolución tecnocientífica tiende a pensar únicamente en las tecnologías de la información y la comunicación, pero tenemos que ver que lo que ocurrió en el siglo XX fue una revolución que va mucho más allá de las transformaciones en las tecnologías de la información y la comunicación, y podemos mencionar otros ejemplos que están causando también gran sensación y que muy pronto vamos a ver consecuencias en la sociedad, en el ambiente, como son los desarrollos de la nanotecnología. Quería subrayar entonces la importancia de esta revolución tecnocientífica porque es la que más impacto está teniendo hoy en día en la sociedad y en el ambiente. Más que la ciencia y la tecnología en el sentido tradicional, son estos sistemas tecnocientíficos los que están produciendo grandes cambios, y es ante ellos que tenemos que responder, particularmente desde el punto de vista de la educación y de los procesos educativos. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer frente a los cambios que está imponiendo el cambio científico y tecnológico, particularmente la tecnociencia, y ante esta situación qué deberíamos de hacer? Pues otro concepto, como mencionaba yo, que se ha puesto en boga y que es también una consecuencia de estas transformaciones que se dieron en el siglo XX, es el de sociedad del conocimiento. Y ciertamente esto es un resultado del desarrollo científico-tecnológico, porque así como en el caso de las transformaciones de la sociedad agrícola a la sociedad industrial se debió a la revolución industrial, o sea, a una revolución tecnológica, ciertamente lo que hemos visto en las últimas décadas es una transformación en los sistemas de producción económica, en donde hace apenas 50 años, pues todavía las grandes industrias típicas de la sociedad industrial estaban basadas en el trabajo manual o intelectual, pero de poca o mediana calificación. Típicamente las industrias de la sociedad industrial, pues las grandes industrias requieren una gran cantidad de trabajadores, una gran cantidad de mano de obra, y lo que hemos visto en las últimas décadas es que han surgido empresas que generan hoy en día la mayor parte de la riqueza del mundo y que tienen relativamente pocos empleados. Piensen ustedes simplemente en la diferencia entre el número de empleados que tiene una compañía petrolera, como Petróleos Mexicanos o cualquiera de las grandes compañías petroleras mundiales, y el número de empleados que tienen las empresas típicas que están abriendo esta brecha hacia la sociedad del conocimiento, como las empresas de software, como las empresas biotecnológicas, que tienen relativamente pocos empleados, pero en cambio lo que se exige es que tengan una muy alta calificación, que sean trabajadores intelectuales con una gran calificación para su trabajo. Y aquí enfrentamos un desafío que es importante subrayar. Así como la transformación de la sociedad agrícola en sociedad industrial a partir del desarrollo tecnológico ciertamente generó mayor riqueza, pero no necesariamente produjo una sociedad más justa, una sociedad donde hubiera un mejor reparto de esa riqueza y una sociedad más democrática, donde hubiera una participación en los procesos y en la toma de decisiones sobre las políticas educativas, sobre las políticas económicas, sobre las políticas
de ciencia, de tecnología y de innovación, como son las políticas que están en boga también hoy en día. Así, el riesgo que estamos corriendo nosotros en estos momentos es que ciertamente estamos transitando hacia una llamada sociedad del conocimiento, pero esa mayor riqueza que se está generando, corremos el riesgo, y de hecho la tendencia que estamos viendo actualmente, desafortunadamente, es una tendencia hacia la concentración de esa riqueza en una capa muy delgada de la población, en vez de que esta riqueza pues, se reparte de una manera que podemos considerar justa. Entonces aquí tenemos que hacer una discusión a fondo, que ahora pues solo podemos mencionar en esta charla, entre el concepto que podemos llamar usual de sociedad del conocimiento, que es el que encontramos con mucha frecuencia en los discursos políticos, en la toma de decisión en los ámbitos políticos, y se encuentra también en muchas ocasiones en el ámbito académico este concepto, que es un concepto que reduce la idea de la sociedad del conocimiento a las sociedades cuyas economías están basadas en el conocimiento. Y se piensa sobre todo en el conocimiento científico y tecnológico, que ciertamente, como decía, es un conocimiento que está en la base de los sistemas productivos que se han generado en estas últimas décadas y que está generando mayor riqueza. Pero lo que necesitamos discutir, sobre todo en países como México, los países de América Latina, es cuál sería el modelo de sociedad del conocimiento adecuado para nuestra realidad social y que pudiera orientar las acciones de nosotros todos como ciudadanos, pero también orientar la toma de decisiones en relación con las políticas públicas, en cuestiones educativas, en cuestiones de ciencia, tecnología, innovación, pero también en las cuestiones económicas y en las cuestiones de cultura. Y aquí es donde a mí me gustaría presentar una propuesta alternativa de sociedad del conocimiento. En primer lugar, que sea una sociedad que tenga 3 apellidos, que sea justa, que sea democrática y que sea plural. Y enseguida voy a explicar esos adjetivos, esos apellidos. Y la idea fundamental es que llamemos una sociedad del conocimiento a aquellas sociedades en donde sus miembros, los miembros de la sociedad, tienen la capacidad, en primer lugar, de apropiarse de todo el conocimiento que está disponible globalmente, del conocimiento científico y tecnológico, pero que también pensemos en otro tipo de conocimiento. En países como México y países como América Latina, tenemos una gran riqueza de conocimientos que no son científicos y tecnológicos, pero que son conocimientos legítimos. Desde un punto de vista epistemológico, ciertamente podemos encontrar cuáles son los criterios en función de los cuales se producen esos conocimientos y son conocimientos legítimos. Y son los conocimientos tradicionales, por ejemplo, que muchos pueblos indígenas o comunidades indígenas y rurales han desarrollado a veces a lo largo de siglos en cuestiones tan importantes como las cuestiones agrícolas, como cuestiones de salud. La medicina tradicional y el conocimiento de las plantas medicinales es muy importante y constituye una gran riqueza de nuestra cultura. En manejo forestal, en cuestiones de pesca, es decir, en muchos ámbitos tenemos ciertamente una gran riqueza de conocimiento científico y tecnológico, pero también una gran riqueza de muchos otros conocimientos que no son científicos y tecnológicos. Y entonces el primer desafío para una sociedad del conocimiento adecuada para nuestro país tendría que ser el desarrollar la capacidad de los ciudadanos, de toda la gente, de apropiarse, de poder aprovechar los conocimientos que ya existen, tanto en el ámbito científico y tecnológico como fuera de él, como son los conocimientos tradicionales, los conocimientos locales, los conocimientos rurales. Pero desde luego también necesitamos desarrollar la capacidad para generar nuevo conocimiento, no solo apropiarse y aprovechar el que ya existe, eso es muy importante, pero también necesitamos desarrollar esa capacidad de generar nuevo conocimiento, particularmente en relación con problemas específicos que puedan enfrentar diferentes grupos sociales, diferentes comunidades,
y que puedan articular ese conocimiento que generen con el conocimiento ya existente y que, por ejemplo, pueda hacer una articulación de conocimiento científico y tecnológico con los conocimientos tradicionales y locales para comprender mejor un problema que puede ser, digamos, la restauración de un ecosistema. Entonces, quienes viven en este ecosistema, pensemos en un ecosistema, en una cuenca donde hay ríos, donde hay lagos, entonces la gente que vive allí, los pescadores, la gente que vive en la zona, tiene un conocimiento importante del ecosistema y habría que articularlo con los conocimientos científicos y tecnológicos para poder comprender mejor el problema de que se trata y desde luego para poder aportar cada uno desde su punto de vista y con sus conocimientos soluciones para resolver el problema en cuestión. Este es un aspecto muy importante y tiene que ver con uno de los apellidos que decía yo del tipo de sociedad del conocimiento que deberíamos buscar, que es el de que sea democrática. Y esto quiere decir que todos los que están involucrados y afectados en relación con un problema particular puedan participar desde la formulación del problema y en la propuesta de soluciones para tratar de resolverlo. El otro apellido que decía es que se trate de una sociedad justa. Y aquí el concepto de justicia que utilicemos es fundamental. Hay muchos conceptos de justicia y a lo largo de la historia del pensamiento humano y de la filosofía se han articulado muchos distintos conceptos de justicia. Y yo creo que el que nos sirve para nuestros propósitos es una idea de justicia social en el sentido de que todos los miembros de la sociedad puedan desarrollar sus capacidades, puedan tener logros y puedan vivir de acuerdo con las formas en que ellos desean vivir y puedan desarrollar sus planes de vida de manera que puedan obtener los logros que ellos buscan. Y desarrollar esta capacidad es, desde luego, otro de los desafíos que tenemos en los sistemas educativos. Y finalmente, el tercer apellido que mencionaba es el de la pluralidad, el que sea una sociedad plural. Y esto significa que reconozcamos, por ejemplo, en un país como el nuestro, la gran diversidad cultural que tenemos y que la manera de entender las necesidades básicas, por ejemplo, de la gente y las maneras legítimas de resolver esas necesidades básicas, pues dependen de los distintos contextos culturales y necesitamos tomar en cuenta cuál es la cultura de la gente, cuáles son sus valores, cuál es su cosmovisión, para que la manera en la que se satisfacen, incluso la manera en la que se conciben esas necesidades básicas, sea una forma acorde con sus valores, con su cultura, y que la propuesta de soluciones y la forma de satisfacer esas necesidades pues sea aceptable para las personas y de esa manera tengamos una mayor garantía de que vamos a poder lograr que participen en la solución de los problemas. Todo esto que hemos estado comentando plantea retos fundamentales para los procesos educativos, para los educadores, para las instituciones educativas. Fundamentalmente subrayaría el desafío de cómo formar ciudadanos capaces de apropiarse del conocimiento científico y tecnológico, pero también capaces de encauzar el desarrollo de la ciencia y de la tecnología y el aprovechamiento de todo tipo de conocimientos en favor del bienestar social, para encaminarnos a una sociedad más justa, democrática y plural, como decíamos, y promover una relación sustentable con el ambiente. Al respecto, me gustaría subrayar dos conceptos que conviene tener en cuenta para pensar en cómo llevar adelante los procesos educativos. Uno de ellos es la apropiación social del conocimiento. Lo que tenemos que fomentar y hacer que el proceso educativo consiga es lograr una genuina apropiación social de la ciencia y la tecnología y del conocimiento en general. ¿Y qué queremos decir por apropiación social del conocimiento?
Pues no significa únicamente, es importante, pero no significa únicamente que la gente comprende, la gente entienda los contenidos de la ciencia y de las teorías científicas, por ejemplo, sino lo más importante es que pueda incorporar en sus prácticas cotidianas, en sus prácticas sociales, una serie de elementos que provienen de la ciencia y de las prácticas científicas, que son las representaciones mismas que producen las ciencias, es decir, representaciones acerca del mundo que producen las prácticas científicas y que la gente puede incorporarlas a sus prácticas cotidianas. Para mencionar un ejemplo trivial, pues nos gustaría que la gente cambie sus hábitos de higiene, tanto personal como en la preparación de alimentos, por ejemplo, porque se hace consciente de que con ciertas prácticas de higiene realmente podemos prevenir enfermedades, y para esto pues se necesita una serie de representaciones que provienen de la ciencia, del conocimiento de lo que son las bacterias, de lo que son los virus, por ejemplo, y cómo producen enfermedades y cómo podemos entonces evitar enfermedades. Entonces esto lo podemos generalizar y es lo que deberíamos de desarrollar desde el ámbito educativo, promoviendo esta apropiación social de la ciencia, que significa una incorporación en las prácticas sociales de las personas de los elementos que provienen de las prácticas científicas. Y al respecto tendríamos que subrayar también dos sentidos de cultura científica, que es también parte del proceso educativo, promover la cultura científica y la cultura tecnológica. Pero tenemos que pensar que por un lado está la cultura de las comunidades científicas y de las comunidades tecnológicas. Si entendemos por cultura el conjunto de representaciones, el conjunto de normas y de valores que forman parte de esas prácticas, y también las acciones y el tipo de acciones que se realizan dentro de esas prácticas. Y esa cultura pues es la que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia de la ciencia, de la tecnología, y es parte, claro, también del proceso educativo fomentar esa cultura, fortalecerla y hacer que se desarrolle. En países como México necesitamos ciertamente un fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, que significa un fortalecimiento de la cultura científico-tecnológica en ese sentido. Pero el que nos importa todavía mucho más es el sentido de la cultura científico-tecnológica, que no es la cultura de las comunidades científicas y tecnológicas, sino es la cultura que puede tener el ciudadano de la calle, que podemos tener todos como ciudadanos, y que tiene dos aspectos, que por un lado significa lo que mencionaba hace un momento, la incorporación de las representaciones de normas y de valores y de formas de actuar que provienen de las prácticas científicas y tecnológicas mismas, pero que también tiene que ver con las representaciones, las normas y los valores y las actitudes hacia la ciencia y la tecnología, y la forma en la que evaluamos el desarrollo científico y tecnológico y sus consecuencias. Y aquí es lo fundamental, aquí lo importante es cómo podemos encauzar ese desarrollo científico y tecnológico a favor de la sociedad, para producir una sociedad más justa, para lograr un mayor bienestar para la población en general. Y aquí tendríamos que subrayar varios contextos de la ciencia, pensar que la ciencia no es únicamente la investigación científica, desde luego la investigación científica ocupa un lugar primordial, pero también la comunicación pública de la ciencia es otro contexto que tenemos que ver como parte de la ciencia misma, como un contexto de la ciencia misma, y desde luego la enseñanza de las ciencias es parte del contexto de la ciencia misma, y es en donde tenemos que contribuir a esa apropiación social de la ciencia y al desarrollo de la cultura científica en el sentido en que acabo de mencionar. Y por otro lado, también me gustaría mencionar que podemos hablar de tres tipos de representaciones sobre la ciencia: la que podríamos llamar la científica, que es la que tienen las comunidades científicas mismas acerca de ellas mismas y acerca de su quehacer, acerca de la ciencia, y podemos decir lo mismo en relación con la tecnología. Podemos hablar de la imagen pública de la ciencia y de la tecnología, es decir, lo que la gente en general piensa, sus actitudes hacia la ciencia y la tecnología.
Y aquí es donde tenemos que incidir, en el proceso educativo tenemos que incidir en lograr una imagen pública de la ciencia que sea adecuada a los valores que la sociedad desea desarrollar para que la ciencia y la tecnología tengan un impacto benéfico en la sociedad y en el ambiente y que puedan controlarse los efectos negativos cuando los hay, porque desde luego los hay, también en la sociedad y en el ambiente. Y para esto, para constituir esta imagen pública de la ciencia, pues tenemos que echar mano de la imagen científica de la ciencia, es decir, de la que tienen los propios científicos y tecnólogos, pero también de la contribución de las disciplinas que toman a la ciencia y la tecnología como su objeto de reflexión, pues la filosofía de la ciencia y de la tecnología, la sociología de la ciencia y de la tecnología también, la historia de la ciencia y de la tecnología, y hoy en día también la economía de la ciencia y de la tecnología, que han hecho contribuciones muy importantes para comprender a la ciencia y a la tecnología, y entonces debemos tomar en cuenta todos estos elementos y mediante los procesos educativos tomar elementos de la propia imagen científica de la ciencia y de la tecnología, de la propia imagen filosófica que proviene de las disciplinas que trabajan sobre ellas, para ayudar a constituir esa cultura científica y tecnológica en el sentido de la cultura que tienen todos los ciudadanos. Es decir, lograr más adecuadas representaciones sobre la ciencia y la tecnología, sobre el conocimiento en general, lograr una transformación del sistema axiológico de las prácticas sociales, es decir, de las normas y de los valores en función de los cuales actúa la gente, y también incidir en las formas de comunicación de la gente y en las acciones que realizan para que se logren sus fines de una manera más adecuada. Lo importante para concluir entonces es que la enseñanza de la ciencia no debe estar divorciada de las prácticas cotidianas, de los intereses y de las preocupaciones de la gente. Debemos tomar en cuenta la diversidad de preocupaciones, la diversidad cultural, la diversidad de los contextos en los cuales queremos que se logre esa apropiación de la ciencia y de la tecnología, y la enseñanza de la ciencia pues debe buscar esa transmisión integral de conocimientos y el desarrollo de las actitudes y de las habilidades en todos los ciudadanos para que puedan formar parte, y con esto me gustaría terminar, de lo que podríamos llamar redes sociales de innovación. Estas redes sociales de innovación, el concepto de innovación también es un concepto que se ha puesto en boga. Suele pensársele también en un sentido estrecho, economicista, pensando en la transformación, en la producción de artefactos o en la transformación de servicios que puedan colocarse exitosamente en el mercado. Pero podemos pensar en un sentido de innovación mucho más rico, mucho más amplio y más adecuado para la sociedad del conocimiento que deberíamos buscar, que es la capacidad de comprender y de resolver problemas. Y entonces, lo que deberíamos de promover, y yo creo que el gran desafío del sistema educativo, es crear la capacidad de la gente para participar en esto que podríamos llamar redes sociales de innovación, que serían redes en donde participen muy diversos agentes sociales, incluyendo científicos y tecnólogos, políticos y funcionarios, pero también ciudadanos, representantes de los grupos sociales que tienen los problemas que hay que comprender y resolver, y que entre todos, en esta red, mediante una circulación de conocimientos en esta red, entre todos se definan los problemas, cuáles son los problemas que se tienen que abordar, pueda apropiarse el conocimiento que ya existe, científico y tecnológico y de otros tipos, pero puedan generarse también nuevos conocimientos para comprender mejor estos problemas, para tratar de solucionarlos y entre todos realizar las acciones que se requieren para solucionar efectivamente mejor los problemas. Y yo creo que el gran desafío pues, es efectivamente cómo las instituciones educativas, cómo los educadores y cómo los procesos educativos mismos pueden lograr esta transformación, pueden conseguir este cambio de actitudes, este cambio en las prácticas cotidianas
y lograr que los ciudadanos desarrollen esta capacidad para participar en redes sociales de innovación, que es finalmente lo que debemos de buscar si buscamos esta sociedad del conocimiento que sea justa, democrática y plural, que sea una sociedad capaz de apropiarse y de aprovechar el conocimiento, de generar nuevo conocimiento para comprender mejor y para resolver de manera satisfactoria, de acuerdo con los diferentes puntos de vista de quienes tienen los problemas, las dificultades que se enfrentan. Muchas gracias.